Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a este evento para conmemorar el bicentenario de la independencia del Perú. En mi calidad de cónsul general del Perú en Boston, es un honor para mí dar unas palabras de apertura a este panel denominado Bicentenario de la Independencia del Perú, Encuentro y Evolución del Español y las Lenguas Originarias, que se realiza en colaboración con el Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard. Quiero expresar mi más cordial saludo y agradecimiento a la directora ejecutiva del Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, señora Marta Mateo, a los panelistas invitados, Virginia Gil Amate, José Antonio Mazzotti y Luis Andrade Ciudad. Asimismo, un saludo especial a la comunidad peruana en el extranjero y en el Perú, así como al público en general que nos acompaña hoy. El Perú y la Cancillería otorgan una especial relevancia a las celebraciones del bicentenario, tanto en nuestro país como en el mundo, por lo cual esta actividad es considerada como parte del abanico de las actividades conmemorativas en el extranjero. Agradezco al grupo de trabajo de la Cancillería para la organización del bicentenario por el apoyo y difusión de este evento. Este evento surgió meses atrás con el objetivo de conmemorar el bicentenario, buscando, por un lado, presentar la influencia y el desarrollo de la lengua española tras la llegada de los españoles al Perú, y por el otro, conocer la convivencia de las lenguas originarias con la lengua española y la diversidad cultural que se desarrolló a partir de ese encuentro. Como todos sabemos, los españoles llegaron a nuestro país hace más o menos 500 años y se encontraron con un territorio donde existían ya lenguas originarias desarrolladas. El Inca Garcilaso de la Vega, en un fragmento de los comentarios reales, se refiere a este encuentro del español con el quechua mencionando lo siguiente. Me permito citar. Otras muchas cosas tiene aquella lengua, diferentísima de la castellana, italiana y latina, las cuales notarán los mestizos y criollos curiosos, pues son las de su lenguaje, y yo harto hago en enseñarles con el dedo desde España los principios de su lengua, para que la sustenten en su pureza, que cierto es lástima que se pierda o se corrompa, siendo una lengua tan galana, en la cual han trabajado mucho los padres de la Santa Compañía de Jesús, para saberla bien hablar, y con su buen ejemplo han aprovechado mucho en la doctrina de los indios. Fin de la cita. Con relación a este fragmento que refleja este encuentro de las lenguas originarias con el español, hay que mencionar que algunas de las órdenes religiosas que llegaron al Perú aprendieron la lengua originaria para evangelizar. Evidencia de esto fue el lexicón o vocabulario general del Perú llamado quechua, de Fray Domingo de Santo Tomás de 1560. Obra que ayudó al entendimiento de las formas gramaticales y conceptuales de la misma forma, el español fue también transmitido, a su vez, a los indígenas a través de esta enseñanza por parte de las órdenes religiosas. Y así empezaba este encuentro. Actualmente, en nuestro país, más del 84% habla el español como lengua materna y un 16% tiene como idioma las lenguas originarias, que en total suman 48. De estas 48, el quechua, aymara y el chánica son las más vitales. Esto significa que las 48 lenguas originarias coexisten con el español en el Perú. Las lenguas originarias que se empleaban con anterioridad a la difusión del idioma español tienen también actualmente la calidad de patrimonio cultural y material. Nuestra Constitución Política establece que son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Ello implica que las lenguas, todas las lenguas que se hablan en el Perú, además de ser oficiales, tienen el mismo valor e importancia. El idioma, como sabemos todos, es parte de la identidad de una sociedad, y el compromiso que tiene el Estado peruano es consolidar una nación integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural, vinculada con el mundo
necesitadas. En ese sentido, en el Perú contamos con una política nacional de educación intercultural bilingüe que implementa y exige que en las escuelas donde se construyan hablantes de lenguas originarias se pueda impartir educación en ambas lenguas. Asimismo, tenemos una política nacional de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad, cuyo objetivo es garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas originarias. Cada 27 de mayo conmemoramos el Día de las Lenguas Originarias para fomentar su uso, conservación y difusión. Pero a su vez, recordamos cada 23 de abril el Día Mundial del Idioma Español, por su importancia para el Perú, como parte de la comunidad hispanohablante a la que pertenecemos. No quiero dejar de mencionarles que el año 2022 se celebrará en el Perú el Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad de Arequipa, con un programa que coincide con nuestro tema del día de hoy y que tiene como eje central el mestizaje y la convivencia del español con otras lenguas. Este evento forma parte también de las actividades conmemorativas del centenario de nuestra independencia. Finalmente, quiero señalar que el evento que nos reúne hoy, el encuentro y evolución del español en nuestras lenguas originarias, cobra un especial significado e importancia en el año del bicentenario por la enorme contribución de este encuentro al desarrollo de nuestra sociedad. Quiero dar pase ahora a Marta Mateo para que haga la presentación sobre este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cónsul General de la República del Perú en Boston. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento tan especial en el que celebramos los 200 años de existencia de la República del Perú. Con esta colaboración entre el Consulado General del Perú en Boston y el Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, que como muchos de ustedes saben, es un centro de investigación del Instituto Cervantes en Harvard University, materializamos un acuerdo institucional firmado hace unos años entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú y el Instituto Cervantes, que es una institución que forma parte de la diplomacia cultural de España. Es para mí un honor y una gran satisfacción poder acoger en el observatorio este evento de celebración de un país con unos lazos lingüísticos, culturales, afectivos también, tan fuertes con España. Y hacerlo además con un panel de 3 grandísimos expertos que van a compartir con nosotros sus investigaciones desde distintos ámbitos y desde los 3 países implicados en el evento de hoy, desde Perú, desde España y desde aquí de Estados Unidos, en torno al tema del encuentro y la evolución de la lengua española y de las lenguas originarias del Perú, así como a las distintas cosmovisiones de las culturas andinas y las del mundo occidental que cohabitaron desde que los españoles llegaron al país andino. Empezaremos la sesión con las presentaciones de nuestros 3 invitados, comenzando por Virginia Gilamate, siguiendo con Luis Antonio Mazzotti y terminando con Luis Andrade Ciudad, tras las cuales abriremos un turno de preguntas para que ustedes puedan intercambiar sus impresiones con los 3 expertos. Les invitamos, por favor, a que formulen sus preguntas por escrito a través del chat de la plataforma, bien durante las propias presentaciones de los ponentes o bien directamente en el coloquio, y yo misma les trasladaré sus preguntas y sus observaciones a cada uno de los expertos a quien quieran ustedes dirigirse. Les ruego que por favor comprueben que tienen ahora todos el micrófono en silencio para que no haya interferencias. Y les doy de nuevo las gracias por su presencia. Déjenme darle las gracias especiales al Cónsul General de México en Boston, que siempre o muchas veces nos acompaña. Buenas tardes, Alberto, encantada de saludarte una vez más. Y paso entonces a presentar a nuestra primera ponente, y me hace muchísima ilusión, permítanme que se lo diga así, presentar
a mi querida colega y amiga desde hace muchos años de la Universidad de Oviedo. Compartimos ya desde nuestros principios académicos en nuestra alma mater común, en la Universidad de Oviedo, muchos momentos especiales y mucho recorrido común. Virginia Gilamate es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, como decía, con una tesis doctoral dedicada a la obra del narrador argentino Daniel Moyano. Es profesora titular especializada en literatura hispanoamericana en esta universidad, en la que también forma parte como investigadora titular del prestigioso Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII. Cuenta con numerosas publicaciones sobre literatura hispanoamericana y mencionaré, por ejemplo, algún libro como Daniel Moyano, La búsqueda de una explicación, o Sueños de una edad hispánica en el siglo XVIII, un estudio de tardes americanas de José Joaquín Granados y Gálvez. También coeditó el volumen Teatro de la Inmigración Asturiana en Cuba, aproximación lingüística y literaria a la Biblioteca Francisco de Paula Coronado, y coordinó el volumen Escritores sin Patria, la narrativa argentina de la segunda mitad del siglo XX. La doctora Gilamate ha también plasmado su investigación en numerosos artículos y capítulos en los que se ha centrado principalmente en el estudio de la representación literaria en asuntos identitarios y sociopolíticos, abarcando desde las crónicas de las Indias, con estudios dedicados, por ejemplo, al Inca Garcilaso de la Vega, del que hablaremos hoy aquí, o a Bernal Díaz del Castillo, pasando por el siglo XVIII, en el que estudió, por ejemplo, a Hipólito Villarroel o a José Joaquín Granados Gálvez, que hemos mencionado. También el siglo XIX, con estudios dedicados a, por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento y José María Blanco White, y llegando al siglo XX, en el que se ha centrado especialmente en los temas del exilio, la representación nacional y la recuperación del pasado americano, ilustrando estos temas con la obra de autores como Daniel Moyano, ya citado, o Mario Benedetti, Fernando Vallejo, entre otros. Por toda esta investigación, Virginia es frecuentemente solicitada por los estudiantes de doctorado para que dirija sus tesis. Se ha dirigido numerosas tesis dedicadas a la literatura hispanoamericana de varios países, México, Perú, Argentina, y de varias épocas, desde el siglo XVI hasta la actualidad. Y además, por todo ello también, no es de extrañar que sea la directora dentro de la Biblioteca Virtual Cervantes, la directora, como decía, de las bibliotecas de autor dedicadas a Daniel Moyano y a Domingo Faustino Sarmiento, también coordinadora del ciclo de conferencias sobre América en el Archivo de Indianos de Asturias, una institución a la que tenemos mucho cariño los asturianos, y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos. Así que les dejo con una gran experta española en literatura latinoamericana. Bienvenida, Virginia, tienes la palabra. Muy bien. Bueno, para mí, como ha dicho Marta, es una alegría muy especial estar en este encuentro. Primero porque la invitación me la puso Marta Mateo, a quien se lo agradezco de corazón, porque el encuentro vuelve a unirnos en la distancia y son muchos años de amistad y de cariño hacia ella y de admiración también hacia su trayectoria. Agradezco al Consulado del Perú que me permita estar aquí compartiendo mesa, que para mí es un honor, con Luis Andrade y José Antonio Mazzotti. Y es una alegría estar en el observatorio con, bueno, yo veo por ahora solo números, pero me parecen números que me hacen sentir que, bueno, que vuestra labor es muy importante y la lleváis a cabo muy bien, ¿no? Y por eso tenéis esta reflexión. Bien, siempre que se referían a cómo contaban la historia los españoles, bueno, siempre que se referían, me estoy acordando de por ejemplo, en el relato El Matadero, bueno,
decían los españoles siempre empiezan por la historia del reloj. Bueno, más o menos es lo que voy a hacer yo, puesto que mi trabajo versa sobre la interpretación que Pedro Cieza de León llevó a cabo a través de su voluntad de informarse con la fuente indígena, la interpretación que llevó a cabo de lo que para él era eso que se llamaba Perú. Paso a leer mi trabajo. Cuando Pedro Cieza de León falleció en Sevilla en 1554, dejó escrita una extensa obra dedicada al Perú, de la que solo llegó a haber impreso un volumen editado en 1553, con el título de Primera parte de la Crónica del Perú. En esquema, Cieza había escrito una crónica dividida en 4 partes. La primera dedicada a la geografía física y política del territorio recorrido por las primeras expediciones hacia el noroeste del Cono Sur. La segunda consagrada a lo que su autor llamó el señorío de los incas. La tercera centrada en la conquista de lo que pasó a llamarse Perú. Y la cuarta sobre las guerras civiles. Cieza las llama nuestras guerras locas y civiles. Las guerras civiles que mantuvieron los antiguos conquistadores ya convertidos en encomenderos más o menos afortunados. Cieza había escrito su obra a partir de su experiencia en Castilla del Oro y en el Perú. Participó en su periplo americano en distintas expediciones de conquista. Logró una encomienda en la villa de Arma, en la actual República de Colombia. Y en el Perú formó parte de la tropa que Sebastián de Belalcázar organizó para apoyar la campaña de Pedro de la Gasca contra Gonzalo Pizarro en 1548. Un poco después, el presidente Lagasca lo facultó para que pudiera recabar la información necesaria a su investigación en todas las cabeceras de provincias del Perú recién conquistado. Eso sucedía en 1549. Hoy me centraré en algunos aspectos relativos a las noticias que transmitió Cieza y al método que siguió para informarse en la primera y segunda parte de su obra, esto es, en la dedicada, en palabras del autor, a figurar la tierra, y en la destinada a mostrar la grandeza cultural, política y económica alcanzada bajo el dominio de los incas. La crónica de Cieza se organiza, como he dicho, siguiendo la ruta inicial de la conquista del Cono Sur. El itinerario geográfico por la tierra firme y Castilla del Oro hasta pasar el río Ancasmayo y entrar en el imperio de los incas es también para el cronista y sus lectores un trayecto de índole etnográfica y sociológica que conduce del salvajismo hacia la civilización. Las características del estadio civilizado que, obviamente, coinciden con los esquemas mentales del cronista, no son, sin embargo, ni obra realizada por los españoles, ni relato que proceda exclusivamente del constructo moral e intelectual europeo. Esa cota para Cieza indiscutible de civilización se alcanzó en el Tahuantinsuyo, que es a lo que el cronista llamará Perú en su obra, advirtiendo que esta es la arbitraria denominación que le dieron los españoles, pero es también la que le permite afirmar gran reino es el Perú, cuando el topónimo hace suyo el esplendor y poderío prehispánico. El camino real inca que recorre la crónica se convierte en la realidad y la metáfora de esa grandeza. Así, en el capítulo 63 de la segunda parte, una vez anexionada la provincia de Quito por Huayna Cápac, el cronista dará cuenta de la extensión del camino que el Inca ordenó construir. Dice así: mandó Huayna Cápac que se entendiese en hacer un camino más real, mayor y más ancho que por donde fue su padre, que llegase hasta Quito, y se hizo un camino el más soberbio y de ver que hay en el mundo, y más largo, porque salía del Cuzco y llegaba a Quito, y se juntaba con el que iba a Chile. Igual a él, creo yo, desde que hay memoria de gente, no se ha leído de tanta grandeza como tuvo ese camino, hecho por valles hondos y por sierras altas, por montes de nieve, por tremedales de agua y por peña viva y junto a ríos furiosos. Por estas partes iba llano y empedrado, por las laderas bien sacado, por las sierras desechado,
por las peñas socavado, por junto a los ríos sus paredes, entre nieves con escalones y descansos, por todas partes limpio, barrido, descombrado, lleno de aposentos, de depósitos, de tesoros, de templos del sol, de postas que había en ese camino. Otro ejemplo señero de esta valoración que Cieza entendía que no debía despreciarse porque, fíjense que tempranamente lo consideraba parte del patrimonio cultural de lo que llamaba Perú y porque, debido a su racional y magnífica concepción y realización, podía seguir siendo útil, la tenemos en los edificios. Leo la reflexión del cronista ante una de las piedras que contempla de la fortaleza de Sacsayhuamán. Yo no creyera que fuerza de hombres bastara para la poner allí, a donde estará para testimonio de lo que fueron los inventores de obra tan grande, pues los españoles lo han ya desbaratado y parado, tal cual yo no quisiera ver la culpa grande de los que han gobernado en lo haber permitido, y que una cosa tan insigne se hubiese desbaratado y derribado, sin mirar los tiempos y sucesos que pueden venir, y que fuera mejor tenerla en pie y con guarda. Consideración que hace extensiva a la fortaleza de Huarco. Dice así el cronista: lo de esta fortaleza y la de Huarco lo que de esta fortaleza y la de Huarco ha quedado sería justo mandar conservar para memoria de la grandeza de esta tierra y aún para tener en ella tales dos fuerzas. No obstante, para Cieza, ni la hecatombe que supuso la conquista podrá borrar las huellas del poderío indígena. Claramente indica esa pervivencia futura al contemplar los santuarios y los palacios de Mocha. Dice así: como los reyes ingas, en la gramática en la que se basa Pedro Cieza en la obra que publicó en la primera parte de su crónica, es la que marcaba Fray Domingo de Santo Tomás, con el que tuvo un contacto estrecho en sus años peruanos. De ahí que no diga incas, sino ingas. Como los reyes ingas perdieron su señorío, todos los palacios y aposentos con otras grandezas suyas se han ruinado y parado tales que no se ven más de las trazas, y alguna parte de los edificios de ellos, que como fuesen obrados de linda piedra y de obra muy prima, durará grandes tiempos y edades estas memorias sin se acabar de gastar. Por tanto, la ingeniería civil y militar, así como la arquitectura religiosa y suntuaria andina, además de valorada en sí misma, muestra que en el pensamiento de Cieza lo indígena es parte del Perú y la base de su grandeza. Para el cronista se engañan los que tratan de infravalorarlo. Así, al contemplar las ruinas de los edificios de Vilcashuamán, dice: fue lo que no es, y por lo que es, juzgamos lo que fue. Más confundidos están todavía para él los que piensan que podrán obviar o borrar el componente indígena, destruyéndolo, obviarlo o borrarlo destruyéndolo, porque los restos serán una señal permanente, como afirma al contemplar las ruinas de Paramonga. Ya está toda muy ruinada y por muchas partes minada por buscar oro y plata de enterramientos. En este tiempo no sirve esta fortaleza de más de ser testigo de lo que fue. Lo material va acompañado en la crónica de Cieza de la valoración de la población andina. El cronista sabe hasta qué punto rebajan a los indígenas los españoles. Los tienen en tan poca valía, dirá continuamente en su crónica. Con claridad advierte que en ocasiones el desdén hacia los indígenas proviene de falsos e interesados planteamientos, acusándolos sin razón para encubrir, esto ya son palabras literales de Cieza, para encubrir nuestros mayores yerros y justificar los malos tratamientos que de nosotros han recibido. En otras, la minusvaloración proviene de los prejuicios que se establecen ante colectivos extraños o diferentes, de los que no está ajeno el propio cronista, como él mismo declarará en su obra. La crónica de Cieza se asienta en el trabajo de campo, fundamentalmente en la recopilación de información a través de las fuentes indígenas
frente a los que, a decir esto, presumen de saber los españoles que están en el Perú. Las fuentes que Cieza maneja comienzan con el testimonio de los propios indígenas, tanto de las versiones populares como de la dada por los señores principales de los territorios que recorre. A ello suma los cantares y los quipus. El funcionamiento y la sustancia de contenido de estos últimos le fue detallado en la provincia de Jauja, según declara en el capítulo 12 de la segunda parte. En Cuzco, además, pudo organizar una reunión con los descendientes de la nobleza inca, entre ellos Cayu Tupac Yupanqui, que con gusto y orgullo le dieron noticia de las cosas relativas a su imperio. Cieza no rebaja la calidad de las fuentes indígenas si ésta procede de personas formadas e informadas. Es más, considera que solo los propios indios pueden instruir sobre sus cosas. De ahí que al preguntar a los nobles cuzqueños por los orígenes del imperio inca y anotar lo que alcanzó a entender, ojo, por sus propias limitaciones, ya que Cieza no rebaja jamás la calidad de los intérpretes indígenas con los que trabaja. Advierte: yo a lo que cuentan los orejones y ellos tienen por tan cierto me allegara porque lo saben mejor que otros ningunos. La confianza de Cieza en las fuentes indígenas se basa en su alta estima de los soportes vernáculos de la memoria andina, al haber comprobado que, dice, tienen grande aviso para no tener letras, por lo que valora la memoria oral. Dice así: por las bocas de unos sabían los otros, de tal manera que hoy día entre ellos cuentan lo que pasó a 500 años como si fueran 10. Habida cuenta además de que ese sistema se sostenía en unos profesionales, así los va a definir el cronista, de gran memoria, subtiles de ingenio y de vivo juicio y tan abastados de razones, como hoy día somos testigos los que acá estamos y los oímos. En la crónica de Cieza se documenta que los quipus, que para nosotros, esto es lo que dice Cieza: los quipus para nosotros es una cuenta donosa y ciega, y para ellos singular. Seguían cumpliendo estos quipus, cuenta Cieza, su función 17 años después de las muertes de Huáscar y Atahualpa. Es más, para el cronista la resistencia indígena se ha basado en el orden y en la solidaridad comunal, y esta ha podido sostenerse gracias al valor informativo y organizativo de los quipus. A ello achaca, y no a las leyes españolas, que la población andina haya podido sobrevivir a tanto estrago. La visión positiva del incario que transmite Cieza no se debe solo a que la información proceda de los nobles cuzqueños, sino a que contrasta esta con las noticias, también orales, que recaba entre los supervivientes españoles de la conquista y con la realidad social que todavía observa en el territorio de lo que fue señoreado por los incas. No obstante, Cieza también recoge las versiones de los sometidos por los incas, de forma que su relato crece en interés y riqueza informativa. Tanto en lo que atañe a la dimensión histórica del territorio, cuyo esplendor cultural no empezó con los incas, como comprueba en Tiwanaku al hablar con los curacas y apunta en una anécdota realmente entrañable y divertida lo siguiente: yo pregunté a los naturales si estos edificios se habían hecho en tiempos de los incas y riéronse de esta pregunta. Como para mostrar las inquietudes soterradas que palpitan en el interior de un imperio, sirva de ejemplo el relato que transcribe también en la primera parte sobre la resistencia de Huancabamba ante la expansión inca. Dice así: murieron por... Bueno, dice así no porque está transmitiendo en todo momento, dice, esto es lo que dicen ellos. Bueno, en el caso de Huancabamba da el nombre de su informante, ¿no? Murieron por conservar su libertad muchos millares de ellos, hartos de los orejones del Cuzco, mas tanto los apretaron que por no acabarse de perder, ciertos capitanes en nombre de todos dieron la obediencia a estos señores. Las conclusiones que se habrían podido extraer, porque el cronista las hace explícitas, de la lectura de la totalidad de la obra de Cieza,
Incluye varias de notable interés. Una de orden político, que debía aprenderse de los indios para regir el reino. Otra de orden económico, del que tampoco está ajeno el ejemplo que debiera tomarse de los naturales, aconsejando, dice así, a los conquistadores y pobladores de estas partes no se les vaya el tiempo en contar batallas y alcances, entiendan en plantar y sembrar, que es lo que aprovechará más. Y otra de orden moral, dice así Cieza, para que paguemos en algo a gentes que tanto debemos y que tampoco nos ofendió para haber sido molestados de nosotros. ¿Influyó esto en su época? Ya se ve que no, puesto que menos de 20 años después de que se publicara la primera parte y comenzara la tortuosa andadura del resto de su obra, la política española variaba desde el antiguo intento de protección del indígena ante los españoles de Indias hacia el menoscabo de la valía y los logros de esos mismos indígenas. Ahora bien, en los Heraldos Negros de César Vallejo hay poemas que continúan expresando que el pasado indígena sigue estando en el presente porque no se ha podido demoler. En los ensayos de José María Arguedas, uno de los cronistas más citados es Pedro Cieza de León, y no debería olvidarse que en el discurso de recepción del premio Inca Garcilaso de la Vega que obtuvo en 1968, advirtió que el Perú podría alcanzar las cotas de desarrollo que quisiera, ejemplificándolo con la construcción de una carretera. Si incluyera en su presente la sabiduría y el ejemplo indígena, algo de lo que se dijo en el siglo XVI sigue presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Una espléndida primera presentación. Damos paso entonces a José Antonio Mazzotti, al cual va a presentar la señora cónsul. Estela. Muchas gracias. José Antonio Mazzotti es catedrático de literatura latinoamericana en la Universidad de Tufts, Boston. Ostenta la cátedra Rey Felipe VI de España de Cultura y Civilización Española y cuenta con un doctorado en la Universidad de Princeton. José Antonio Mazzotti ha publicado numerosos estudios sobre literatura colonial, particularmente sobre el Inca Garcilaso de la Vega, las crónicas andinas del discurso criollo. Entre sus obras críticas sobre el Inca Garcilaso podemos mencionar Garcilacismo crítico y creativo, nueva antología, 2016, Encontrando un Inca, ensayos escogidos sobre el Inca Garcilaso, de 2016, Renacimiento mestizo, los 400 años de los comentarios reales, Incan Insights, el Inca Garcilaso, Hints to Andean Readers, y Coros mestizos del Inca Garcilaso, Resonancias andinas. Asimismo, José Antonio ha abordado un amplio espectro de temas que van desde la poesía latinoamericana contemporánea hasta la documentación lingüística y cultural de grupos amazónicos. Ha escrito también poemarios y libros. Ha publicado colecciones de poesía, dentro de las que podemos encontrar El Zorro y la Luna, poemas reunidos, por el que obtuvo el premio José Lezama de Poesía, otorgada por la Casa de las Américas de Cuba. Asimismo, José Antonio ha sido incluido en numerosas antologías peruanas y extranjeras. Actualmente es el presidente de la Asociación Internacional de Peruanistas y director de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Y es también un destacado miembro de la Generación Poética Peruana de los 80. Le vamos a dar la bienvenida a José Antonio, que nos va a presentar el tema El Inca Garcilaso de la Vega, convivencia de la cosmovisión andina y el mundo occidental. José Antonio, adelante y bienvenido a este panel. Muy bien, muchas gracias, señora Cónsul General del Perú, Estela Chirinos, por esta amable presentación, y asimismo a Marta Mateo, directora del Instituto Cervantes en Harvard, por darme la oportunidad de integrar este panel con dos queridos y admirados colegas como Virginia Gila Mate y Luis Andrade.
Como ya ha señalado cónsul Chirinos, voy a dedicar mi presentación al Inca Garcilaso y quizá en algunos momentos, porque veo que en la lista de asistentes hay varios colegas conocidos, les puede resultar un poquito conocido el tema del cual voy a exponer. Es decir, no voy a traer una tesis nueva, sino voy a renovar, volver a explicar, replantear una antigua hipótesis que es muy pertinente a el tema que nos toca hoy, ¿no? La convivencia de la cosmovisión andina y el mundo occidental, que es un tema amplísimo al cual he dedicado ya algunas décadas en relación con el Inca Garcilaso y otros cronistas andinos. Suele clasificarse al Inca Garcilaso como un pleno representante del renacentismo español. Sus virtudes como prosista de equilibrada pluma, ponderados juicios y prudentes posturas lo han elevado a la categoría de modelo de sindéresis y moderación, dando por sentado, además, su afán por armonizar culturas muchas veces contrarias en una nueva síntesis que adelantaría una identidad americana, sólida e indivisible, a partir de un concepto unívoco del mestizaje. Sin embargo, esta condición mestiza de su figura literaria ha pasado numerosas veces por una sujeción plena a los cánones de la cultura europea. De manera más específica, y sobre todo a lo largo del siglo XX, en que el garcilacismo convencional construyó una imagen del Inca a partir de ediciones modernizadas de sus obras, se tomó su figura como un ideal acorde con las aspiraciones integradoras de una intelectualidad que buscaba definir la identidad peruana y latinoamericana según los fundamentos del latinismo, es decir, del seguimiento de los patrones clásicos de conducta y expresión anclados en el Mediterráneo. Esa era, por ejemplo, la propuesta de José de la Riva Agüero en 1916, que ha tenido seguidores hasta el día de hoy, ¿no? Siguen saliendo libros dentro de esta visión eurocéntrica del Inca Garcilaso. Me interesa, en contraste, ofrecer una lectura que desequilibre esa imagen. Me referiré sobre todo a un problema estético y literario que puede complementar muy bien y a la vez modificar la idea de un sujeto estable y culturalmente monolítico. En otras palabras, subrayaré aquellos rasgos de la obra del Inca Garcilaso, pero particularmente de los comentarios reales, que revelan una convivencia no siempre armónica de estilos y cosmovisiones andinas y europeas, que nos revelan a un autor mucho más complejo que el que se suele ofrecer la crítica tradicional. Ofreceré solamente dos ejemplos debido a la cortedad del tiempo. En primer lugar, quiero referirme al aspecto de la prosodia del Inca, determinada por algunas estructuras sintácticas que tienden generalmente a los periodos relativamente simples y cortos, formando unidades dobles o triples que imitan un estilo recitativo. En segundo lugar, repasaré aquellos aspectos relacionados con los campos semánticos en que se basan algunos pasajes de los comentarios reales, particularmente en las ediciones Príncipe de 1609 y 1617. Con esto, espero hacer evidente que la convivencia de la cosmovisión andina y el mundo occidental pasa por cauces sumamente complejos. Para comenzar con el primer ejemplo, recordemos que la variedad de periodos prosódicos en el Inca Garcilaso incluye los dobletes sintácticos semánticos que aparecen en los pasajes fundacionales de la primera parte de los comentarios. Esos dobletes despiertan una resonancia de formas de recitado que simularían una fuente oral indígena retorizada, como sustenté en mi libro Coros Mestizos del Inca Garcilaso de 1996, o sea, hace un cuarto de siglo. En los pasajes de los comentarios reales a los que me refiero, empezando por los atribuidos al tío Inca del narrador Garcilaso en el libro 1 de la primera parte, es posible identificar estos rasgos formularios y paralelísticos. Por ejemplo, en el discurso del sol a sus hijos, en el capítulo 15, o en la historia sobre lo que vieron los primeros salvajes, como dice Garcilaso, que Manco Cápac y Mama Ocllo civilizaron. Si redistribuimos en versos la prosa de este último pasaje, es decir, no en versos exactamente, sino en unidades prosódicas marcadas por signos de puntuación en la edición Príncipe, y esto se logra solamente atendiendo a dicha edición. Seguimos las pausas marcadas, tenemos: estas cosas y otras semejantes dijeron nuestros reyes a los primeros salvajes que por estas sierras y montes hallaron, los cuales, viendo aquellas dos personas vestidas
y adornadas con los ornamentos que nuestro Padre el Sol les había dado, hábito muy diferente del que ellos traían, y las orejas horadadas y tan abiertas como sus descendientes las traemos, y que en sus palabras y rostro mostraban ser hijos del Sol, y que venían a los hombres para darles pueblos en que viviesen y mantenimientos en que comiesen, maravillados por una parte de lo que veían y por otra maravillados de las promesas que les hacían, les dieron entero crédito a todo lo que les dijeron y los adoraron y reverenciaron como a hijos del Sol y obedecieron como a reyes. Y convocándose los mismos salvajes unos a otros y refiriendo las maravillas que habían visto y oído, se juntaron en gran número de hombres y mujeres y salieron con nuestros reyes para los seguir donde ellos quisiesen llevarlos. Como advierto en mi libro Coros Mestizos, aquí va la cita, naturalmente muy lejos estamos de afirmar que de esta manera debió haber sido la fuente evocada, salvando las distancias idiomáticas, por cierto, ¿no? Que se supone el original en quechua es traducido por Garcilaso en castellano. No hay casi ninguna evidencia de que los llamados cantares incaicos de corte histórico, en que se habría inspirado el Inca Garcilaso, o por lo menos a partir de las referencias que aparecen en Cieza y otros cronistas, tuvieran una conformación semejante. La carencia de manuscritos en ese sentido dificulta la tarea de un cotejo filológico más fundamentado, pero al menos no impide encontrar en los mismos comentarios la posibilidad de organizar los periodos sintácticos por grupos de sentido paralelo o complementario, como en los periodos 9, 10, 11, 12, 15, 16, por ejemplo, que coinciden con el pausado que se les indica en el original de 1609, como podemos ver, ¿no?, en este extracto, ¿no?, en que aparecen determinados periodos prosódicos que tienen un paralelismo sintáctico semántico que evoca, resuena, de alguna manera nos hace recordar la forma de recitado a la que se refieren varios cronistas y también el Inca Garcilaso en relación con el sistema de preservación histórica de la élite incaica. Es decir, podemos apreciar una estructura paralelística en los fragmentos que dicen y que venían a los hombres para darles pueblos en que viviesen y mantenimientos que comiesen, o en maravillados por una parte de lo que veían y por otra maravillados de las promesas que les hacían, o y los adoraron y reverenciaron como a hijos del Sol y obedecieron como a reyes. Estamos claramente ante una prosa de rasgos artísticos, pero difícilmente reductibles de manera exclusiva a la tradición europea, pese a estar escrita completamente en castellano. Esto es posible gracias a que los fragmentos citados como ejemplos de paralelismo versal constituyen lo que se considera un rasgo distintivo de la poesía quechua prehispánica, los dobletes sintáctico-semánticos, ¿no? Y para esto hay numerosos estudios contemporáneos, bueno, referiré, por ejemplo, a los de Jean-Philippe Husson y Martín Lieja, entre otros especialistas. Estos dobletes son unidades mínimas de dos versos que no necesariamente tienen rima ni el mismo número de sílabas, como en la poesía castellana tradicional, sino que guardan una semejanza estructural y una complementariedad semántica que amplía en un segundo verso el significado propuesto en la primera unidad. Otro ejemplo, entre muchos posibles, puede verse en el capítulo 21 del libro 1, en relación con Manco Cápac, ya en voz del narrador Garcilaso, imitando el estilo recitativo de su tío Inca. Dice el fragmento: el Inca Manco Cápac, yendo poblando sus pueblos, juntamente con enseñar a cultivar la tierra a sus vasallos, y labrar las casas y sacar acequias, y hacer las demás cosas necesarias para la vida humana, y les iba instruyendo en la urbanidad, compañía y hermandad que unos a otros se habían de hacer, conforme a lo que la razón y ley natural les enseñaban, persuadiéndoles con mucha eficacia que para que entre ellos hubiese perpetua paz y concordia, y no naciesen enojos y pasiones, hiciesen con todos lo que quisieran que todos hicieran con ellos, porque no se permitía querer una ley para sí y otra para los otros. Los versos 3, 4 y 5, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16, 17 del original de 1609 constituyen grupos prosódicos que tienen las características propias del paralelismo poético a través de los dobletes y hasta tripletes sintáctico-semánticos, ¿no?, como aparece en este extracto con los mencionados periodos prosódicos, que yo sigo llamando versos simplemente para reforzar la hipótesis del recitado al cual explícitamente se refiere el Inca Garcilaso
cuando habla del recuento que le hace su tío, abuelo Cusihualpa, sobre la fundación del Cusco y las primeras conquistas de Manco Cápac y Mama Ocllo. Estamos, pues, ante una prosa de carácter mestizo. No se trata solamente de aceptar las autorreferencias del Inca Garcilaso en tanto tal, sino de descubrir en su propio discurso los rasgos de ese mestizaje que inevitablemente contienen elementos verbales y estrategias discursivas propias de la tradición andina. En cuanto al segundo ejemplo, la coincidencia de símbolos y tópicos europeos y andinos, campos semánticos, también es frecuente en los capítulos que hablan de la fundación del Cusco y algunos monumentos incas, encontrar elementos provenientes de la tradición andina. Por ejemplo, al comienzo del libro 1, en el capítulo 15, Garcilaso afirma, y aquí tenemos la cita completa: viviendo o muriendo aquellas gentes de la manera que hemos visto, permitió Dios nuestro Señor que de ellos mismos saliese un lucero del alba, que en aquellas oscurísimas tinieblas les diese alguna noticia de la ley natural y de la urbanidad y respetos que los hombres debían tenerse unos a otros, y que los descendientes de aquel, procediendo de bien en mejor, cultivasen aquellas fieras y las convirtiesen en hombres, haciéndoles capaces de razón y de cualquiera buena doctrina, para que cuando ese mismo Dios, sol de justicia, tuviese por bien de cuidar, de enviar la luz de sus divinos rayos a aquellos idólatras, los hallase no tan salvajes, sino más dóciles para recibir la fe católica y la enseñanza y doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Romana. Hasta ahí la cita de Garcilaso. Las imágenes de las tinieblas más oscuras, el lucero del alba y el sol de justicia, que corresponden a las tres edades espirituales del mundo andino, son fáciles de identificar dentro de la tradición europea. Las fuentes son múltiples. Sin embargo, las tres imágenes también corresponden a deidades o elementos del panteón inca, particularmente a la figura del sol. Dadas las características duales del dios sol andino, el pasaje citado puede leerse de dos formas según se adopte una perspectiva andina o no. En esta, el sol tenía dos formas completamente diferentes. La del sol del solsticio de verano, que aparecía representado como grande, fuerte y luminoso en el diagrama extraído de Guamán Poma y su nueva crónica, corresponde al ritual del Capac Inti Raymi, que coincide con el solsticio de verano en el hemisferio sur. Entonces, también tenemos el otro sol, el sol del solsticio de invierno, que corresponde a la festividad de junio, el solsticio en el hemisferio sur, llamado Aguaycusqui Raymi. Y estas dos representaciones, como les dije, que provienen de Guamán Poma, contemporáneo del Inca Garcilaso, representan bien esta dualidad de un sol poderoso de verano y un sol débil de invierno, ¿no?, correspondientes a los meses de diciembre y junio, respectivamente. Para el texto de Garcilaso, el sol de justicia que él menciona, identificado en el hemisferio norte con la constelación de Leo en el mes de julio, podría leerse como el débil del sol del invierno en el hemisferio sur. El subtexto permitiría interpretar la alegoría temporal del mundo andino como la apertura hacia un cuarto periodo de florecimiento espiritual y social, con la primacía de los encomenderos y la aristocracia cusqueña en la cúspide del poder político. Esta es, pues, después de todo, la agenda política del texto garcilasiano, a la cual no voy a poder dedicar tiempo, desgraciadamente, pero en la parte de las preguntas quizá pueda explayarme. En cuanto a la dualidad de los comentarios reales con respecto a los monumentos incas y las descripciones visuales del reino del mundo andino, ofreceré un ejemplo representativo. Garcilaso afirma que la gran fortaleza norteña de Sacsayhuamán, o Sacsayhuamán, como también se le llama, a la cual ha aludido Virginia Gil hace unos minutos, está ubicada en una colina cuya vertiente sur cae perpendicularmente sobre el Cusco. En ese lado, los incas construyeron un solo muro de 200 brazas, o más o menos 360 metros de largo. No se necesitaba mayor protección, dado el abismo. En el otro lado, sin embargo, encontramos, cito, 3 muros, uno delante de otro, dice Garcilaso, como va subiendo el cerro. Tendrá cada muro más de 200 brazas de largo. Van hechos en forma de media luna, porque van a cerrar y juntarse con el otro muro pulido, que está en la parte de la ciudad, o sea, la parte sur.
Están hechos en forma de media luna para encerrar y unir con el otro muro bruñido que da a la ciudad. Hasta ahí la cita, esto viene del libro 7, capítulo 28. La imagen de la media luna utilizada para describir las paredes es sorprendente, tanto porque la simetría de sus 3 semicírculos concéntricos proporciona un plano espacial ideal, como porque su relación con la arquitectura actual es discutible. El texto de Garcilaso contiene una de las únicas referencias a 3 torres interiores cuya existencia estuvo en duda. Al parecer, los españoles habían comenzado a desmantelarlos poco después de la conquista, tanto para obtener piedras para la reconstrucción del Cusco, como para borrar cualquier poder religioso que los cusqueños nativos aún depositaran en las torres. A finales del siglo XVI ya esas torres habían sido destruidas. La evidencia arqueológica contradice parcialmente los contornos que encontramos en los comentarios reales. Los 3 muros frontales corrían y corren todavía paralelos entre sí y estaban conectados al muro sur en ambos extremos, pero no eran curvilíneos, como sugiere la media luna de Garcilaso. Más bien siguieron un patrón en zigzag. Además, los restos de las torres muestran que no estaban colocadas triangularmente, por lo que la fortaleza carecía de una simetría ideal. Es lamentable que la mayoría de los cronistas españoles destaquen únicamente los atributos militares de Sacsayhuamán. Sin embargo, algunos, como Pedro de Cieza de León en particular, notaron desde el principio que los indígenas se referían a la construcción como Inti Huasi, o Casa del Sol. De hecho, el historiador Víctor Angles Vargas afirma que su función ritual y religiosa habría sido la principal, ya que no tenía mucho sentido que un imperio en expansión construyera tal fortaleza a las puertas de la misma ciudad. Los 3 muros en zigzag en el lado norte de Sacsayhuamán pueden haber sido construidos para representar 3 rayos que se extienden de este a oeste o viceversa. El cronista español Cristóbal de Molina, el cusqueño, señala que el culto al dios del trueno y el relámpago, o Illapa, fue inaugurado por el 9º Inca, Pachacútec, quien ordenó la construcción de Sacsayhuamán y otros templos dedicados a la ciudad y a esa misma deidad, el Illapa. En los comentarios reales, sin embargo, Garcilaso llama a Illapa solo un instrumento del sol, no una deidad independiente. Dada su importancia para la panaca o familia real de Pachacútec, uno sospecha que la selectividad tan característica de los relatos históricos de la nobleza cusqueña explica la distorsión de Garcilaso en su descripción de Sacsayhuamán. Debemos recordar que la familia de Pachacútec era enemiga de la panaca o familia de Túpac Yupanqui, el clan familiar del Inca Garcilaso. Una lectura andina no excluye el enfoque más tradicional de señalar las tautologías clásicas y renacentistas europeas que operan en el texto de Garcilaso. Más bien, la transformación del rayo en un instrumento del sol, la mayor deidad inca visible, evoca al dios Júpiter y su rayo. La romanización de los incas por Garcilaso es bastante explícita desde el proemio al lector en la primera parte de la obra, donde se compara al Cusco con la antigua Roma. Evidentemente, Garcilaso está dialogando con 2 públicos muy distintos simultáneamente, sobre todo si consideramos que el arco iris fue uno de los símbolos del clan familiar cusqueño del Inca Garcilaso. En el universo andino, el arco iris representaba un elemento natural privilegiado, posicionándose en el eje de 2 mundos, impartiendo orden celestial al caos terrenal. Después de la Guerra de Sucesión, a principios de la década de 1530, entre los príncipes Huáscar y Atahualpa, el arco iris estaba estampado en el escudo de armas de las panacas que habían sobrevivido a las masacres de Atahualpa, entre ellas la panaca de la madre del Inca Garcilaso, la princesa Chimpuocllo, y sus aliados. Más tarde, debido a que se habían opuesto a Atahualpa durante la conquista y se habían sometido al dominio español voluntariamente al principio, pudieron estas familias sobrevivientes negociar el privilegio de un blasón y continuaron portando su escudo de armas a lo largo de los siglos XVII e incluso XVIII. En la parte 1 de la primera edición de los comentarios reales, Garcilaso incluye un escudo de armas personal en el que el lado izquierdo es un campo andino. Como podemos ver en el dibujo más grande, tiene una mitad dedicada completamente a elementos del mundo andino, ¿no? Con el amaru o serpiente mítica bicéfala, el arco iris de 3 bandas, el yautu o corona real, que es una borla de algodón, y las deidades del sol y la luna, ¿no? Y bueno, los otros símbolos
por ahora interesan menos, pero son de las 4 ramas familiares de Garcilaso, ¿no? Los Vargas, los Figueroa, los Sotomayor y los Lasso de la Vega. En el otro lado de esta diapositiva vemos otros escudos de distintos nobles cusqueños, don Carlos Inca, Hualpa Túpac, etcétera, donde aparecen imágenes semejantes, ¿no? Serpientes unidas por un arco iris, tanto en el primero como en el segundo escudo, y 2 pumas unidos por un arco iris. Es decir, el arco iris es el símbolo prevalente, constante, en la iconografía, en la heráldica de las panacas sobrevivientes cusqueñas. Muy bien. Bajo el sol y la luna, como mencioné, emerge un arco iris de la boca de 2 serpientes sagradas, o serpiente bicéfala, el amauro, la cresta o crestón real, el yautu, y mascapaicha, sobre todo, y colgando del arco iris. Es evidente que una lectura de los comentarios reales desde una perspectiva andina arroja interpretaciones de la obra más diversas y ricas que una lectura estrictamente europea. Lo que he ofrecido, como han visto, son 2 ejemplos, más que nada, podría abundar en muchos más, pero por la tiranía del tiempo me detengo aquí y espero que alguna pregunta aborde estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, fascinante todo esto. Bueno, yo ya tengo alguna pregunta del coloquio, para haceros tanto a ti como a Virginia. Pasamos entonces a Luis Andrade Ciudad, al que va a presentar también la señora cónsul general, Estela. Muchas gracias. Bueno, bienvenido a Luis Andrade. Luis Andrade es profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtuvo un doctorado en lingüística con mención en estudios andinos en la misma universidad, con una interesante tesis que dio lugar al libro El castellano andino norperuano, una historia lingüística y social, publicado el año 2009. Sus áreas de investigación conjugan la lingüística andina y el acercamiento etnográfico y social a la historia de las lenguas. Luis ha publicado diversos trabajos sobre dialectología del español y del quechua y contacto lingüístico en los Andes. Recientemente ha editado junto con Sandro Cisarego el libro Los castellanos del Perú, historia, variación y contacto lingüístico. Es miembro también del Instituto Ribagüero y de los grupos de investigación interdisciplinaria, espacio, cultura e historia de los Andes y lenguaje en sociedad, ambos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a dar paso y dar la bienvenida a Luis, que nos presentará el tema Nociones andinas y desarrollo de la lengua española en el Perú. Adelante, Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación, señora cónsul. Agradezco también al Consulado del Perú en Boston y al Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos por permitirme la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas en este interesante panel en el que tengo el honor de compartir mesa con Virginia Gilamate y José Antonio Mazzotti. Paso a compartir una presentación para ayudarme con algunos ejemplos sobre el tema de las nociones andinas en el desarrollo de la lengua española en el Perú. Mi punto de partida se remite a la independencia como un evento que instituyó al Perú como un estado monolingüe, a pesar de que el territorio y la sociedad, tanto en ese entonces como en la actualidad, más bien muestran un bilingüismo constante en algunas zonas e incluso un trilingüismo y multilingüismo, como lo muestran los recientes estudios hechos para formular el mapa etnolingüístico del Perú, en el marco de la política lingüística que la cónsul Estela Chirinos ha mencionado en sus palabras iniciales en este panel, ¿no? Entonces, tenemos un territorio bilingüe y en muchos sectores trilingüe
y hasta multilingüe, ¿no? Hay provincias que comparten 6 lenguas indígenas junto con el castellano, pero un estado que históricamente ha sido un estado monolingüe, ¿no? Un estado formado a partir del español. En este contexto, los hablantes de lenguas indígenas han debido acceder al español paulatinamente a través de las generaciones como una necesidad para comunicarse con el mundo oficial en el Perú, ¿no? Este acceso ha sido muy desigual. En muchos casos no ha pasado por la instrucción formal, ha sido un castellano de emergencia, como lo mencionó el destacado lingüista Alberto Escobar ya a mediados de los años 70, haciendo referencia a la noción de interlecto, un castellano aprendido, un español aprendido fuera de la instrucción formal y que se ha visto influido fuertemente por la impronta quechua, aymara y de otras lenguas indígenas, como veremos. Para darles una idea de los cambios en el manejo del español en el siglo XX, bastará recordar que en el censo de 1940, el 50% de la población peruana era hablante monolingüe de una lengua indígena, mientras que en el último censo, el del 2017, el porcentaje de hablantes de una lengua indígena es un poco mayor de 13.6 ciudadanos peruanos, ¿no? Los que declaran tener al quechua como primera lengua son un poco más de 3.800.000, ¿no? En comparación con el fuerte porcentaje que tenía esta lengua como lengua materna en los años 40. Entonces, ha habido un acceso mayoritario al castellano en los años 20, sobre todo, y en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, lamentablemente no se muestra en las pantallas de estos libros que estoy citando, pero me refiero a un trabajo importante del antropólogo Alejandro Ortiz Rescanier de inicios de los 70 y a un trabajo de Bruce Mannheim, lingüista de inicios de los 90, en donde se recoge una historia que me parece que ilustra muy bien las dificultades de acceso al español por parte de la población quechuahablante a mediados del siglo XX, ¿no? Se trata de una historia en donde hay una comunidad campesina localizada en Huanta, en Ayacucho, en donde los indígenas notan que el terrateniente quiere usurpar las tierras de la comunidad, ejerciendo influencia en el poder judicial a través de su manejo del español. Y entonces esta comunidad decide que algunos de sus más connotados miembros, los que tienen más memoria, viajen a Lima para comprar español. Y entonces los 3 miembros de esta comunidad con mayor memoria, ¿no? Dice el relato, viajan a Lima, el relato está en quechua, el relato recogido por Ortiz Rescanier, a comprar español, y cuando llegan a la ciudad se dan cuenta de que el español está muy caro. Y entonces el dinero les alcanza solamente para comprar 3 palabras o frases, uno por cada viajero. Y entonces las palabras que compran, felizmente sí aparecen allí, son ñojaiku, nosotros, munaspaiku, porque queremos, y chaita munaniku. Eso es lo que queremos, eso es justamente lo que queremos. Y entonces regresan a su comunidad y en el camino se dan cuenta de que hay un hombre que ha sido violentamente asesinado y se detienen a ver qué podían hacer por él en esta situación. En este contexto, la policía llega a este lugar donde encuentran a este indio, a esta persona que ha sido asesinada, y les preguntan a los indígenas quién mató a este hombre. Y entonces, como la pregunta está en castellano, ellos deciden estrenar sus palabras recién compradas y responde uno de ellos, nosotros. Cuando la policía pregunta por qué lo hicieron, el segundo responde porque queremos. Y cuando la policía anuncia, no nos queda más remedio que llevarlos a la cárcel,
El tercero responde, eso es justamente lo que queremos. La historia sigue en el Poder Judicial, el interrogatorio, por supuesto en castellano, se repite en español, se repiten los mismos términos, los comuneros responden lo mismo y terminan en la cárcel, ¿no? La historia termina invitando a los oyentes a que si pasan por esa cárcel les regalen a los comuneros por lo menos un poco de coquita para chachar o masticar. Este relato ha sido, podría verse de una manera superficial como una herencia de una historia picaresca en donde tres hombres simples reciben su merecido por pretender ser lo que no eran, es decir, hablantes de español. Pero en un nivel más profundo, que es el que recorre Bruce Mannheim, la historia está ilustrando desde su punto de vista la manera como se percibe al español asociado a un poder arbitrario vinculado con la usurpación del territorio indígena a mediados del siglo XX, ¿no? Yo quisiera recordar que historias similares se han recogido en otras localidades del espacio andino, en la Sierra de Ecuador y en Calca, en el Cusco, más o menos en los mismos términos, lo cual demuestra, para prestarme un concepto de los colegas de literatura, la demanda argumental que había detrás de este relato para representar el poder del español en relación, en comparación con el quechua a mediados del siglo XX, en la época de las haciendas. Sin embargo, a pesar de la complejidad de acceso al español que esta historia nos muestra, yo quería traer a colación en este panel la influencia que han tenido los quechohablantes en la reformulación de una variedad de español, y para eso quiero referirme brevemente a tres ejemplos que lo demuestran. El primero está vinculado con la cortesía verbal, muy importante en las lenguas indígenas, en particular en el quechua y el aymara. Y aquí quiero retomar esta idea, bueno, la cortesía verbal no es una noción exclusiva de las lenguas indígenas, sino que es un fenómeno universal, pero desde la teoría de la cortesía verbal en sociolingüística, Brown y Levinson animan a distinguir entre una cortesía verbal orientada a la imagen de afiliación, es decir, hacia el deseo de aceptación y valoración de uno mismo que experimenta todo ser humano, y una otra vertiente distinta de la cortesía verbal orientada hacia la imagen de autonomía, es decir, al deseo de no ser coactados en nuestros actos, en nuestras acciones. En segundo lugar, quiero ofrecer un ejemplo de cómo las nociones acerca del saber han influido en el léxico acerca del conocimiento en el español andino. Y por último, quiero referirme al tema de la evidencialidad, que es el concepto que usamos en lingüística para referirnos a la categoría que permite a los hablantes nombrar la fuente de las afirmaciones que están expresando a través de sus enunciados. Y veremos cómo una particular partícula evidencial se relaciona con concepciones del sueño y del cuerpo humano en los Andes. En este ejemplo del quechua, Rimaycuyaiki, yo te saludo, una forma tradicional de saludar en quechua y ayacuchano, vemos que el sufijo iku, que se denomina, ¿no?, dinámico de cortesía, expresa más bien el cuidado en la realización de la acción y se orienta al polo de la imagen de afiliación que mencionaban los autores de la teoría de la cortesía verbal, ¿no? Mientras que ya es una partícula que se orienta más bien hacia la marcación del respeto y de las jerarquías, por ejemplo, entre grupos distintos de edad. Entonces notamos como en una sola palabra están integradas dos partículas, dos morfemas, que marcan a la vez la cortesía de afiliación, pero también la cortesía de independencia o de autonomía. En el castellano andino, en el español andino, tenemos la partícula no más, que según distintos autores en la literatura, ¿no?, sobre esta variedad de castellano,
Me refiero a autores como Clodoaldo Soto, a Virginia Zavala, Ana María Escobar, a Juan Carlos Godenzi. Ha pasado esta palabra del español a connotar este respeto y humildad del hablante hacia sus propias acciones, ¿no? Que tiene que ver con el polo de la cortesía de autonomía. Mientras que otros autores que han estudiado la frecuencia del diminutivo, que en español andino no solamente permite modificar nombres y adjetivos, sino también pronombres, adverbios e incluso formas verbales como corriendito. La frecuencia del uso del diminutivo en español andino, decía, más bien se relaciona con el cariño, la solidaridad y la cercanía entre los interlocutores. Entonces se orienta esta forma más hacia el polo de la cortesía de afiliación, ¿no? Tenemos también un ejemplo de castellano andino norteño, del español andino norteño, la variedad que yo he estudiado, en donde se conjuga en una misma frase estos dos polos de la cortesía verbal. Entonces tenemos un polo que se relaciona con el cariño y la cercanía, que es el cambio de ese a eshe, que es como una especie de afectivizador en este castellano. Entonces tenemos esta frase que significa, venga usted para acá y acurrúquese a mi lado, ¿no? Entonces se dice en este castellano, en este español andino norteño, venga usted pa' cachita a chundurarse con una raíz verbal indígena a mi lado. Este cambio de ese a eshe marca en esta frase la cortesía de afiliación, el cariño, la cercanía, la solidaridad, mientras que el este, derivado obviamente de usted, marcaría la cortesía de respeto, de independencia, de autonomía, de jerarquía. Entonces vemos cómo se pueden integrar en una sola frase del español andino ambos polos para remarcar esta noción universal de cortesía verbal, ¿no? Un segundo ejemplo que quería presentarles tiene que ver con el léxico del conocimiento y las transformaciones semánticas que ha atravesado el verbo saber en español andino. A lo largo y ancho de los Andes, desde Quito hasta La Paz, aparte de las acepciones estándares que tiene el verbo saber, tiene también una acepción propia de la región andina que es soler o acostumbrar hacer una acción. Y entonces podemos tener una oración como Juan sabe venir a las 5, con el significado de Juan acostumbra a venir a las 5, o Juan casi siempre viene a las 5. Y cuando miramos el verbo equivalente en quechua, que es el verbo yachay, saber, y esto lo vemos desde los lexicógrafos coloniales como Fray Domingo de Santo Tomás, que ha sido mencionado desde el inicio de este panel, hasta los diccionarios contemporáneos, notamos que hay una acepción, además de saber, que es acostumbrarse a algo para el verbo yachay. Entonces, creo que podemos decir que por lo menos en parte, la semántica del verbo quechua ha transformado de alguna manera los significados del verbo español hasta diseminar esta acepción de soler o acostumbrar a lo largo y ancho de los Andes. Yo sé que hay algunos trabajos que se están haciendo que intentan vincular también esa transformación con la propia historia del verbo español como un factor adicional. Hay que ser cautelosos porque a veces, como Germán de Granda, el eminente lingüista español, decía, muchas veces en esas transformaciones andinas tenemos dos vertientes causales, ¿no? Una vertiente que viene de la propia historia de la lengua española y una vertiente que viene de las lenguas indígenas que se potencian mutuamente para generar un cambio. Entonces, ese debería ser el caso en este fenómeno particular. Entonces, noten que tenemos un fenómeno del nivel morfológico en el ejemplo anterior de venga stepa cachita y fonético también, y aquí un fenómeno del nivel léxico en donde vemos la transformación del español por medio de la semántica de las lenguas andinas. Un tercer ejemplo, y es algo que yo he estudiado para la zona de Huancavelica, en donde se habla el quechua en contacto con el español, tiene que ver con la evidencialidad, ¿no? Una de las partículas que ha recogido la noción de evidencialidad reportativa en el español andino es la partícula dice. Muchas veces disque, en Bolivia, por ejemplo, es disque, y en Ecuador también disque, para expresar la noción de que
lo que el hablante está expresando no lo ha recogido de primera fuente, sino que se lo han dicho otros, terceros. Entonces, esta partícula es particularmente útil para relatar chismes, por ejemplo, rumores y también leyendas, como veremos en el ejemplo que les paso a mostrar en un pequeño video que comparto con ustedes ahora. Perdonen, creo que tengo que compartir el sonido también para que se escuche mejor. Y entonces paso a compartir el video. Preparando mi tesis para optar el grado de licenciada en antropología. Dice, había una vez 4 hermanos ayer, habían venido a fundar el imperio del Cusco. En este ejemplo vemos a este niño que ya ha incorporado plenamente las partículas evidenciales del español andino en su carácter narrativo, contando la historia mítica de la fundación del imperio incaico por los hermanos Ayar, utilizando al inicio esta partícula dice que marca leyendas, chismes, rumores, etc. Pero lo particular del discurso andino y que a mí me ha parecido muy interesante siempre es que los sueños también se cuentan con este marcador, como si diera la impresión de que el sueño hubiera sido experimentado por una tercera persona, lo cual desde un punto de vista estándar es muy llamativo. Entonces tenemos ejemplos como el siguiente de una hablante ayacuchana en donde empieza su sueño, a relatar su sueño diciendo, dice yo y mi mamá caminábamos por un camino de bajada. Empieza a complicarse la acción del sueño, la madre se cae por una quebrada, es un mal sueño y en un momento ya repite la partícula evidencial y dice yo gritaba, mamá, mamá, y no sabía qué hacer. Entonces, en un intento por explicar cómo así se ha formado este uso discursivo en español andino, entrevisté a hablantes que relataran el mismo sueño en español andino y también en quechua. Y me di cuenta de que en los mismos pasajes en donde utilizaban la partícula evidencial, dice en español, en la versión quechua se utilizaba el evidencial correspondiente. Y esto me llevó a pensar que había una influencia de contacto muy clara a nivel del discurso. Entonces noten que tenemos una influencia de las lenguas andinas, no solamente en la fonética, no solamente en la morfología, no solamente en el léxico, sino también en los usos discursivos. Buscando una explicación más a fondo con los años sobre por qué la partícula evidencial quechua se utilizaba también para relatar sueños, me encontré con esta noción de ánimo que han estudiado los antropólogos en las alturas del Cusco y que funciona como un doble de la persona. En comunidades muy tradicionales todavía está vigente esta noción y que es la parte de la persona que recorre el mundo cuando sueña, tal como si fuera una tercera persona de la que obtenemos conocimiento en el momento de la vigilia. Entonces, hay estudios, sobre todo de Palmira Larriba y del antropólogo español Xavier Ricard en las alturas del Cusco, que demuestran que hay este desdoblamiento onírico de la persona sin connotaciones patológicas, sino como parte de la concepción normal de la persona, que permite explicar la experiencia onírica para los pobladores andinos en comunidades tradicionales. Yo pienso que se puede hacer una relación entre la transformación discursiva que hemos visto en español, que proviene del quechua, y esta noción del cuerpo y del sueño en el mundo andino. Entonces paso a mis reflexiones finales. Con estos 3 ejemplos espero haber ilustrado que si bien la apropiación del español por los quechuahablantes ha sido arduo y costoso, como nos recordaba el relato que mencioné al inicio, esta apropiación del español también lo ha enriquecido con una diversidad de nociones y conceptos andinos, ¿no? En este sentido, los quechuahablantes no solo han comprado palabras del español y frases del español, sino que han enriquecido la lengua con nociones enraizadas en sus propias culturas. Yo creo que con eso puedo terminar mi presentación y a la espera de preguntas por si hay dudas o pedidos de ampliación sobre los ejemplos que he presentado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Luis Andrade. Quiero agradecer de verdad a los tres ponentes sus magníficas presentaciones y trabajadas presentaciones que además se complementan perfectamente. Hemos pasado de la interpretación del mundo andino por parte del español Pedro Ciza de León a la visión del Inca Garcilaso de esa convivencia o coexistencia de distintas cosmovisiones a el encuentro entre las lenguas. Me ha parecido fascinante cómo la explicación de Luis Andrade de cómo el español se ha enriquecido de esos rasgos del quechua y del aymara. Creo que ha sido una visión muy completa. Imagino que estarán ustedes todos de acuerdo conmigo. Y vamos a abrir el turno de preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Hay un comentario que yo no me atrevo a leer porque creo que es no sé si en quechua, o no sé si alguien lo quiere leer, de Ramiro Moreira. Yo le animo a él mismo a decirlo oralmente. No sé si quiere expresarlo. Saludos del Cusco, Huayquipanaicuna. Eso es lo que quiso decir. Muchas gracias y disculpa que no haya podido traducirlo ni siquiera leerlo. Tenemos una pregunta de Dan Martínez para Luis Andrade. Dice: muchas gracias. Hay palabras de quechua que han llegado a formar parte del idioma español. Entre las más conocidas están tambo, cancha, etcétera. No sé si querrías, Luis, comentar algo al respecto. Sí, muy interesante pregunta. Muchas gracias, Dan Martínez. Efectivamente, hay mucho léxico que ha pasado del quechua al español y las palabras que tú mencionas, como tambo y cancha, están entre las más antiguas palabras que han sido prestadas, ¿no? Me quiero referir también a la palabra inga, que mencionó en su presentación Virginia Gilamate, con este rasgo fonético que todavía Ciesa recuperaba del quechua con el que había estado en contacto, ¿no? Entonces, en tambo vemos un fenómeno parecido al que observamos en inga, porque tenemos esta sonorización que le llamamos los lingüistas de estos sonidos oclusivos, ¿no? En quechua, en la escritura quechua lo escribiríamos con P, por ejemplo, tampu, inca, como sabemos, es con K, ¿no? Entonces ahí notamos un fenómeno de la variedad de quechua que estaba diseminada en el momento de la llegada de los españoles, que era una variedad muy influida por el quechua llamado Chinchaysuyo, que tiene que ver con la costa y la parte central del territorio peruano actual. Entonces, sí, claro que hay muchos préstamos del quechua en el español y además la fonética con que han sido incorporados estos préstamos nos puede dar luces acerca del momento en que fueron incorporados, ¿no? Que en la obra de Pedro Cieza, por supuesto, se utilizan todos esos términos y los va explicando con gran corrección, cómo explica cancha, cómo explica tambo, aparte de otros términos. Es muy curioso en ese sentido que la lengua de Cieza va empleando los términos que necesita sin traducir al castellano, sino que él va diciendo, bueno, llevan una prenda encima que se llama, bueno, cuando está explicando lo que, por supuesto, él va a decir cómo se invisten caballeros, cómo se cambian el nombre, transmitiendo el mensaje que le han dado por ejemplo, los nobles cuzqueños. Pero todas esas palabras, por la documentación de dónde están, bueno, por lo menos las crónicas de Pedro Cieza, que en su primera versión, ya no la corrección que hizo en España a partir de 1550 cuando llegó, en su primera versión están escritas entre el 1541 y 1550, es lo que él llama, esos términos están, tambo y cancha, entre otros muchísimos, sí. Entre otros muchísimos, sí. Sí, matiza Dan Martínez de nuevo que efectivamente en las lenguas se busca acomodar el léxico y así la quinua en España se pronuncia quinoa.
Yo, mientras no haya alguna otra pregunta del público, les invito por favor a que formulen o expresen sus observaciones. Quería preguntarles a José Antonio Mazzotti y a Virginia algo sobre los periodos prosódicos, que me pareció algo hermosísimo e increíble, porque me pareció observar cuando Virginia leía de las crónicas de Pedro Cieza que también había esos... Disculpad si esto que estoy diciendo es algo muy básico o inexistente, pero a mí me pareció que había esos dobletes o algo que evocaba los dobletes de los que hablaba luego José Antonio en los escritos del Inca Garcilaso. No sé si esto es inexistente o solo una impresión mía, o si hay efectivamente esos efectos poéticos en los escritos en las crónicas de Pedro Cieza que leíste, Virginia. Bueno, Pedro Disculpa, Cieza... Marta. Sí. Pero solamente quisiera añadir a tu pregunta, porque yo tenía la misma pregunta. Y disculpa, Bueno, Virginia, que te haya interrumpido. Pero yo, al momento de escuchar a Virginia leer el pasaje acerca del camino real, tuve la misma impresión de estar ante un fenómeno tremendamente poético y de un paralelismo semántico, sintáctico, muy parecido al que nos ha mostrado José Antonio. Entonces, me surgió la misma duda que... ¡Qué bien! Bueno, pues me... No, yo creo que no es lo mismo. Vamos a ver, Pedro Cieza tiene pocos momentos en los que sí vemos un uso altamente poético, y es cuando está emocionado ante algo. Hay que tener presente que él escribió su crónica mientras está en el Perú, pero luego tiene estos 3 años antes de morir en España en que claro, indudablemente, como hace cualquier autor con su obra, y sobre todo porque él tenía aspiraciones a llegar a ser en España lo que creía que había sido en el Perú. Y esto es muy interesante, porque Pedro Cieza se considera a sí mismo un informante de las cosas del Perú, un cronista oficial, pero nombrado en Indias. Claro, como todas las cosas que pasaban, cuando llega a España dicen, usted lo nombrarían en Indias y aquí iba a hacer carrera de cronista ni nada parecido, ¿no? Bien, ahí sí lo vemos, esa emoción de la evocación. Y supongo que José Antonio, bueno, no le extrañará que diga que en el caso de Pedro Cieza de León lo que nos está evocando es el locus amoenus y la forma de expresión de los bueno, de la literatura que había leído, de lo que es la expresión del humanismo. Lo que José Antonio ha contado del Inca Garcilaso es una cosa mucho más sofisticada y mucho más compleja. Lo que está diciendo es que está haciendo el Inca Garcilaso algo en que su lengua de vez en cuando no suena como suena los grandes letrados, porque eso no lo era Cieza, pero sí lo era el Inca, ¿no? Este gran escritor, y en algún momento él está haciendo otra cosa, está obligando al lector a oír la fuente oral en castellano. Creo que es algo diferente. Claro, es que tenía un cuarto de hora para explicarlo, pero es muy sofisticado lo que ha planteado José Antonio. Sí, claro, gracias, Virginia. Yo también pienso que se trata de dos fenómenos diferentes, aunque tienen una relativa similitud, ¿no? Todos los cronistas de la época se rigen bajo el criterio de que el género discursivo de la historia es una rama de la retórica. No es la historia positivista que conocemos a partir del siglo XIX en adelante, en que lo que interesa es la documentación y la verificación factual. Estos autores están escribiendo en función de un cierto sentido de lo que es la capacidad de persuasión que van a tener sus textos frente a una autoridad, ¿no? Que es finalmente la finalidad retórica. Y la retórica, como sabemos, es antiquísima, tiene 1000 recursos y estrategias, y por supuesto se dan en Cieza, se dan en Acosta, se dan en las casas, se da de muchas maneras. Entonces, formas de paralelismo y evocaciones poéticas de tópicos como el locus amoenus existen en prácticamente todos los cronistas, ¿no? Sobre todo aquellos que van a ser más favorables al incario, como el caso de Cieza. El Inca Garcilaso también es altamente retórico, ¿no? Pero
lo que yo trato de sustentar es que en su caso, tratándose además de un autor bilingüe, ¿no? Quechua hablante, fundamentalmente, que aprende el español recién a partir de los 4 o 5 años de edad y termina siendo lo que conocemos hoy como un bilingüe coordinado, es decir, tiene un perfecto dominio de las dos lenguas. Hay una interferencia muy sutil, que no es necesariamente léxica ni sintáctica, sino es lo que yo llamo poética, expresada a través de la prosodia, o sea, la entonación. La entonación ordenada a partir de signos de puntuación que aparecen en la primera edición de la obra. Entonces, claro, también cabe la pregunta, la puntuación no dependía siempre del autor, sino de los cajistas y los copistas. Entonces, hay puntuación un poco caótica en todos ellos, ¿no? Basta ver, por ejemplo, la primera edición del Quijote, ¿no? Es una puntuación que hoy día resultaría muy engorrosa. Pues bueno, eso pasa también con los comentarios reales y con Acosta y con muchos otros. La gran diferencia que yo veo es que el tipo de recurrencia, ¿no? De estos paralelismos sintácticos semánticos, no solamente semánticos, sino sintácticos semánticos, que son propios de la poesía quechua tradicional, que ha sido estudiada en los 40 y pico ejemplos que presenta Guamán Poma en su nueva crónica de Buen Gobierno, los himnos de Santa Cruz Pachacuti, los himnos de Cristóbal de Molina el Cusqueño, y en los 2 ejemplos de poesía quechua que el Inca Garcilaso transcribe y traduce. No, este es el corpus original de una supuesta poesía quechua prehispánica. Tenemos esta recurrencia a los paralelismos, dobletes sintácticos semánticos, ¿no? Entonces, lo curioso es que esta forma suele aparecer en pasajes que tienen un sentido, podríamos decir, de narración épico-histórica, las conquistas de los incas, ¿no? Los llamados capítulos guerreros de los comentarios reales están altamente cargados de estos dobletes, a diferencia de pasajes semejantes en Acosta, en Cieza, en Zárate y otros cronistas de la segunda mitad del 16, que no tienen la misma frecuencia, ¿no? Su manejo de la prosa es un poco menos, podríamos decir, artístico, menos orientado hacia la construcción estética. Entonces, esa es la diferencia que yo veo, ¿no? Fundamentalmente. No quiero sustentar que la fuente original quechua fue así, sino que Garcilaso es tan hábil y tiene tal dominio del castellano que es capaz de introducir una resonancia, ¿no? Una evocación poética, artística de una fuente original quechua que no tenemos, porque nunca hemos escuchado al tío abuelo Cusihualpa, no sabemos exactamente qué es lo que dijo, lo único que tenemos es esta supuesta traducción que Garcilaso pone en los capítulos sobre la fundación del Cusco, ¿no? En el libro 1 de los comentarios reales. Y esos son los capítulos que marcan una pauta narrativa en todos los otros capítulos de la obra que se refieren a las conquistas incaicas, ¿no? Por eso yo me refería a ese aspecto que va más allá de la interferencia morfológica o sintáctica o léxica, sino que tiene que ver más bien con interferencias de carácter tonal o de distribución del discurso, sobre todo. Bueno, no quiero alargarme demasiado, pero eso es lo que quiero. Hay 2 comentarios que creo que se relacionan con esto mismo, de una persona que se llama Freddy, dice para José Antonio, respecto al paralelismo semántico, está muy presente en el huayno actual. ¿Sería muestra de la llamada dualidad andina? Gracias. Y Dan Martínez, perdón, casi voy a leer la siguiente porque creo que están relacionadas, dice Dan Martínez, hay que tener en cuenta que en el contexto de esa época se hablaba en décimas y rimas, y esto sumado a la sensibilidad de la lengua quechua ha dado esta peculiar descripción. Sí, bueno, puedo comenzar por la segunda pregunta. Como dije, toda la historiografía de la época está cargada de elementos retóricos, ¿no? Y por supuesto la oralidad popular se expresaba a veces a través de formas tradicionales, ¿no? Como las décimas, coplas, etcétera, que también tienen formas de paralelismo, pero hay que recordar, la décima, por lo menos como la conocemos, la espinela, tiene paralelismos sumamente fijos, ¿no? La rima es A, B, B, C, C, etcétera, etcétera. Eso no existe en la poesía quechua, ese tipo de rima. Tampoco existe la regularidad silábica, que sí existe en la décima, ¿no? Obviamente, 10 versos de 8 sílabas. No tenemos esa forma en la poesía quechua, salvo que se traduzca y se escriba una décima en quechua. Entonces, paralelismos por supuesto que hay en todas las crónicas y en la época, pero yo me refiero a un paralelismo muy específico, ¿no? El paralelismo de la poesía quechua prehispánica. Ahora, la primera pregunta, sospecho que es de mi querido amigo
y colega Freddy Roncaya, ¿no? Sobre el paralelismo semántico, si está presente en el huayno. Por supuesto que sí. En este caso sí veo una analogía mucho más cercana porque el huayno es una forma poética por excelencia, ¿no? Cantada, pero si ustedes examinan letras de huayno van a encontrar dobletes sintácticos semánticos. Bastantes, ¿eh? Entonces, ahí sí, yo creo que hay una forma de evocación de la poesía quechua, que puede tener un origen prehispánico, eso ya no entro a discutirlo, pero de hecho tiene una semejanza con la poesía quechua o la poesía cantada actual, que también se despliega a través de dobletes o tripletes sintácticos semánticos, ¿no? No necesariamente con rima y no necesariamente con regularidad silábica. Okay. Freddy, que lo acabas de mencionar, pregunta a Luis Andrade, el escritor bilingüe Hugo Carrillo ha planteado la existencia de quechua pensantes que hablan español. Somos también muchos hablantes de registros que integran ambos idiomas. Bueno, no sé si es un comentario o una pregunta. Sí. Bueno, habría que conocer bien el sentido que le está dando el colega Hugo Carrillo a esta idea, ¿no? De quechua pensantes que hablan español. No habría que olvidar que el quechua también ha sido fuertemente influido por el español. Y entonces ahí hay un ida y vuelta de nociones, formas léxicas, formas gramaticales y formas discursivas que finalmente han determinado, han dado curso a la evolución del español en los Andes, ¿no? De cualquier modo, me parece excelente que se esté revalorando el bilingüismo entre los quechuahablantes, entre los hablantes de lenguas indígenas en el Perú. No siempre ha sido así. No siempre el Estado ha acompañado este interés por reivindicar el bilingüismo quechua-español o lengua indígena español. Hasta hace muy poco, el censo establecía la división jerárquica entre lenguas y dialectos, ¿no? Donde dialectos refería a lenguas indígenas como lenguas de segunda categoría, pero esto afortunadamente ya no es así, ¿no? Entonces me alegra que exista esta tendencia, ¿no? Es lo que yo podría comentar. Sí. Tenemos una pregunta de Malena Velázquez, la vicecónsul del Perú. No sé si la quieres hacer tú misma, Malena, ¿o prefieres que la... Sí, gracias, Marta. Claro. Gracias, agradezco a todos los panelistas y especialmente esta pregunta es para Virginia Gilamate respecto a esta relación que tuvo Pedro Cieza de León con Fray Domingo Santo Tomás, ¿no? Respecto al quechua. Incluso hay una obra, ¿no? De este último. Entonces, mi curiosidad va más ligada a cómo ellos llegaron a este entendimiento de las formas gramaticales del quechua, ¿no? Porque eran como extranjeros viniendo a un nuevo país, con un idioma diferente al de ellos. A eso apunta mi curiosidad. Gracias. Bueno, en el caso de Fray Domingo de Santo Tomás, cuando se encuentra con Pedro Cieza, Cieza lo cuenta en la segunda parte de su obra, ese encuentro, Fray Domingo ya conoce la lengua quechua, tan es así que Cieza avisa en El Señorío de los Indias que tiene un arte y vocabulario de la lengua española. Entonces no es tanto el diccionario como la gramática, porque dice, tiene un arte de la lengua quechua que me ha enseñado. Y lo que hace Cieza es enseñarle sus papeles para que los revise. No, en el caso de Cieza, Cieza sí da... en su crónica dice que él tiene rudimentarios conocimientos de quechua, es decir, que sabe ciertas palabras. En ningún momento va a exhibir, ni mucho menos que él sea un quechuahablante. Aparte de eso, a Cieza el invento, claro, a Cieza los imperios le encantan. Entonces, el invento inca de que, lo que dice él cada poco, que en 1200 leguas se hable una sola lengua, eso es bueno, porque él está viendo el poderío económico, la expansión del imperio, todo eso, claro, le admira porque además considera que está muy bien llevado. Indudablemente no se plantea otras cosas, de, por ejemplo, iniciativa
iniciativa personal que él sí tiene, ¿no? Para dedicarse a escribir, para venir a España, para irse a Indias, ¿no? Bueno, no se plantea esas cosas y el invento de la lengua general le parece muy bueno, pero va contando en su crónica las resistencias provinciales que hay, los castigos que hay para imponer que los padres enseñen el quechua a sus hijos, ¿no? Quiero decir, no en el presente de su escritura, no en el presente que vive en Cieza. Cieza ya ve ese imperio que ha conseguido expandir su lengua franca, ¿no? Va a decir de dónde viene, utiliza además el término quichua, va a decir de dónde viene, de qué provincia y demás, va a dar una serie de explicaciones porque es uno de los elementos que más le gustan a él del imperio, claro. Pero sí, Malena, en cuanto a tu... yo creo que la conexión de Pedro Cieza de León con esos valores que a él lo cambian de alguien que fue a Indias como conquistador y termina siendo una persona muy sensible al daño hecho a los indígenas, tiene mucho que ver no con la orden dominica en general, sino con algunos dominicos. Uno de los personajes tratados con un desdén absoluto por Pedro Cieza de León es el padre Vicente Valverde, ¿no? Y era tan dominico como Domingo de Santo Tomás. Yo no creo que Cieza pudiera tener... podría coincidir en algunos aspectos con el padre Las Casas, pero el padre Las Casas hacía crónicas contra los conquistadores y las crónicas de Pedro Cieza no son contra los conquistadores, sino contra el comportamiento vil humano en medio de la guerra. Vamos, que conocer se conocieron. Sí. Otro comentario de Freddy, que volviendo al tema anterior, hay interés solo por lo español o quechua correctos, entre comillas, cuando lo híbrido es lo más presente. No sé si querrían comentar algo al respecto, quizás Luis Andrade o José Antonio, en las distintas épocas, ¿no? Bueno, no sé yo si primero. desde mi trabajo no podría estar más de acuerdo, ¿no? con esta idea de que la transformación mutua de quechua y español es lo más visible actualmente, ¿no? en distintos niveles, ¿no? Y efectivamente hay un purismo por ambos lados. Lo vemos en el caso del quechua, ¿no? en prácticas institucionales que intentan mantener un quechua como el de los incas, ¿no? Y que rechazan préstamos del español cuando ya están plenamente incorporados al vocabulario quechua. Y lo vemos, por supuesto, también desde el otro lado, aunque felizmente estas prácticas puristas desde el lado español que rechazan lo indígena cada vez son más minoritarias, por lo menos a nivel del discurso, ¿no? Ajá. Yo quería hacer una pregunta de nuevo a Virginia y a José Antonio sobre el tema de los intérpretes, de los traductores. Virginia, tú los mencionaste que Pedro Cieza de León los valoraba muchísimo y los menciona su nombre, ¿eh? No sé si se podría, si José Antonio, tú también y Virginia, de su papel a lo largo en esos siglos, el papel de los traductores como mediadores, ellos mismos eran, ¿no? Traductores y mediadores entre las lenguas y las culturas, pero bueno, no sé si podríais hacer algún comentario sobre ese rol del traductor. Virginia, no sé si quieres comenzar tú. No, José Antonio, que yo acabo de hablar. Habla tú. Bueno, entonces trataré de ser breve. En el caso particular del Inca Garcilaso, bueno, él es el traductor, ¿no? Y no solamente un traductor lingüístico, es un traductor cultural, como lo ha llamado Mercedes López Varal, ¿no? Porque abarca aspectos mucho más amplios
que la conversión de un sistema lingüístico a otro para tratar de encontrar significados equivalentes. Él lo dice muchas veces, tiene una teoría de la traducción, ¿no? Dice, la mejor traducción es la que interpreta el sentido, no necesariamente las palabras exactas, ¿no? Y eso es lo que él hace. Se le ha acusado muchas veces de ser idealista, de ser partidario de determinadas panacas frente a otras, todo eso puede ser cierto, pero él lo que está haciendo es interpretar una versión de la historia incaica que él escuchó de niño y también la que recogió de los 8 cronistas que consulta y cita constantemente, ¿no? 7 españoles y uno mestizo, quizá el más importante, Blas Valera. Entonces, su sistema de traducción es muy particular, ¿no? Es una traducción desde el punto de vista de un quechua hablante nativo, que llega gracias a, bueno, las circunstancias de su vida. Como sabemos, se fue a España a los 20 años, prácticamente no volvió a hablar quechua, pero él dice que recibía cartas de sus condiscípulos a lo largo de sus 57 años en la península, y también menciona muchas veces, me estoy olvidando del quechua, esta palabra no estoy seguro si es otorongo o es otra cosa, pero generalmente acierta, ¿no? Hay un gran estudio de Rodolfo Cerrón Palomino sobre el quechua del Inca Garcilaso, donde demuestra justamente su lealtad al quechua cusqueño, y que cuando él reprende a los españoles sobre su mal manejo del quechua, a veces se equivoca porque, por ejemplo, Santo Tomás u otros autores están hablando del quechua chinchaysuyo, ¿no? El quechua de otra variante, de otra región. Entonces, es un traductor muy peculiar, ¿no? Es un traductor, como diríamos, muy quisquilloso en ese sentido. Ahora, también se refiere Garcilaso a los faraútes o lenguas, ¿no? Y el ejemplo más infame es, por supuesto, Felipillo. Felipillo, el traductor del famoso encuentro de Cajamarca, el 16 de noviembre de 1532, cuya inhabilidad en el manejo del quechua cusqueño y su poco manejo del quechua chincha lleva a este tremendo malentendido que es el famoso pasaje en que Atahualpa dice que no escucha a Dios en el libro y arroja la Biblia o el breviario, que todavía no se sabe bien qué libro era, y bueno, eso desencadena la masacre de Cajamarca. Aparte también de la poca calidad moral que Garcilaso le atribuye a Felipillo, ¿no? Querer seducir a una de las aguias de Atahualpa, o sea, una de las vírgenes del sol. Entonces, no tiene una imagen muy buena de aquellos que no manejan la lengua sin haberla mamado en la leche, ¿no? Como él dice literalmente, ¿no? Yo mamé la lengua de los incas en la leche, y lo repite varias veces. Felipillo no mamó la lengua de los incas en la leche, él era tayán. Luego, los españoles que aprendieron la lengua, algunos llegaron a cierto grado de competencia, pero Garcilaso los menciona poco, incluso le reprende a uno de los sacerdotes que enseñaban quechua en Lima, le dice, y siendo vos catedrático, ¿no? Hay un famoso pasaje, pronunciáis, creo que es la palabra pacha, ¿no? Pacha de tal manera y pacha de tal otra manera, ¿no? Pacha y pacha, ¿no? Que significan cosas distintas, ¿no? Porque claro, los fonemas del quechua, sobre todo el cusqueño, pueden ser velares o incluso preglotales, entonces sonidos que no existen en el español, ¿no? Como nos pasa a los hispanohablantes en inglés o a los que hablan inglés con la R española y otras consonantes. Bueno, hay miles de casos posibles, pues eso pasa también en el castellano y el español, y la pronunciación a veces se allana, se castellaniza. Entonces Garcilaso reprende a aquellos españoles que no han mamado el quechua en la leche y que se ponen a traducir y que por eso no entienden la cultura y la religión, ¿no? Y reprende a varios de ellos, ¿no? Entre otros al padre Acosta, a Gómara, etc. Entonces tiene, como les dije, esa actitud de ser un traductor neto, un perfecto bilingüe que sí puede entender los dos sistemas lingüísticos y sobre todo las dos culturas, ¿no? Y cosmovisión. Cosa que difícilmente vamos a encontrar en una situación de choque histórico y militar y político como el que ocurrió en el mundo andino en esa época. Bueno, yo sí quería decir que indudablemente el valor el valor que se atribuye a sí mismo en Inca Garcilaso es el de intérprete y, bueno, y traductor, ¿no? Lingüista y cultural. Y Cieza, claro, ve las cosas desde otro punto de vista. Él necesita intérpretes
porque toda su crónica no es su relato. Él continuamente está diciendo dicen, y además lo hace con bastante, no modestia de inseguridad o servilismo, sino o apocamiento, sino yo creo que de honradez, lo que yo alcancé a entender, pero nunca rebaja a sus intérpretes. Luego hay una cosa muy curiosa en cómo cuenta el pasaje de Cajamarca, el famoso pasaje de Cajamarca, sobre el que se ha montado toda esta teoría sobre la traducción, el intérprete traidor, ya en verso, en prosa, en ensayística y demás. Bien, el caso es que ese episodio está muy expandido en López de Gómara, ¿no? Que es la fuente que utiliza para comentarla, en este caso para cambiarla, sino para sobre la fuente, sobre lo contado por Gómara, que ni siquiera estuvo en el Perú, expande su reflexión el Inca Garcilaso. La reflexión del Inca es en sí misma muy interesante sobre la cuestión de la traducción, la cuestión del choque cultural entre la lengua escrita, la oralidad, el libro y demás. Pero como información histórica procede de López de Gómara. La información de Cieza de León, sin embargo, es muy breve sobre este asunto. Es muy breve y muy dolorosa para él, porque él a quien pone en el centro de que se produjera ese ataque es al padre Valverde, porque lo que hace es poner a Francisco Pizarro delante de un ejército temible de soldados bregados en batallas, de tipos valientes, que venían además de ir conquistándole medio imperio a su hermano, ¿no? Las tropas de Atahualpa. Francisco Pizarro, el relato que construye desde su información, que es la información que tiene, porque ha podido entrar en los archivos, porque la Gasca lo ha facultado para ello, y porque hay supervivientes todavía de la conquista con los que se entrevista, la versión de Cieza de León es diferente. Francisco Pizarro en principio tenía una estrategia diseñada, pero esa estrategia, si podía no utilizarla, era lo que prefería, no el enfrentamiento militar, sino otra cosa, a ver si lo convenzo. Ahí tenemos a López de Gómara diciendo que si le empieza a explicar que Dios es uno y trino, que sí, una serie de cosas teológicas que además luego durante las campañas de evangelización vemos que no era eso lo que se quería explicar a los indígenas, sobre todo por lo que dice Cieza, porque los tenían en tan poco que no se habían enterado de que ya había españoles diciendo, pero vamos a ver, que estos creen que somos más que un cuerpo, que estos creen en el alma, y eso lo está diciendo Cieza de León, que estos creen que hay un hacedor de todas las cosas, y luego resulta que todas esas creencias las ponen no solo en el sol, sino en las piedras, en las sierras. De esto habla Cieza en su crónica. El villano de esa escena, que es muy breve, no es un capítulo entero sobre una cosa muy sofisticada y muy intelectual sobre la traducción, el villano ahí es Valverde. Cieza solo dice casi, no me gustaría ser literal y tener el pasaje aquí, dice, porque además es que hace una imagen del muy breve y muy sangrante, dice. Lo que cuentan es que se remangó los faldones del hábito y vino corriendo diciendo, han ofendido a nuestro Dios, ataca. Y Cieza dice, palabras más dignas de un soldado que de un clérigo. Y no hay nada ni de traducciones, ni Felipillo es culpable de nada, aparte de eso es que es una escena tan sumamente fuera de lugar, así que Dios es uno y trino, la Santa Trinidad, que el mundo está dividido entre el Papa y el Rey de España. A contarle unas cosas a Atahualpa, no.
viene bueno, con un mensaje muy claro de que Francisco Pizarro quiere que Atahualpa entre en los aposentos reales que le ha dejado el propio Atahualpa a Pizarro. Es el único mensaje que dice que le quieren transmitir, ¿no? Bueno, es solo eso. Muy bien, muchísimas gracias por estas respuestas tan completas. Yo todavía tenía más preguntas, una sobre la cortesía para Luis Andrade, pero bueno, creo que ya es un poco tarde, vamos a dejar descansar, ya te lo escribiré, que es un tema que me interesa muchísimo, el tema de la cortesía, Luis. Así que, bueno, yo por mi parte les doy las gracias a todos por su asistencia y sobre todo a los tres ponentes por compartir con nosotros toda su sabiduría y haber presentado unas ponencias tan trabajadas y tan interesantes y tan complementarias. Le cedo la palabra entonces a doña Estela Chirinos, la cónsul del Perú en Boston, para que cierre el evento. Muchas gracias, Marta. Bueno, al igual que tú, quiero agradecer a nuestros panelistas por sus valiosísimas ponencias. Creo que nos han permitido profundizar el estudio y el encuentro del mundo español con el mundo indígena, ¿no? Lo que nos ha permitido acercarnos a los orígenes de este encuentro y su evolución desde las diversas perspectivas que ellos nos han presentado, lo cual cobra más relevancia en la celebración del Bicentenario. A Virginia, ¿no? Bueno, muchas gracias por sus interesantes reflexiones sobre la obra de Cieza de León para interpretar la antigüedad peruana. Hemos visto que para Cieza lo indígena era la base del poderío inca, considerando que sus crónicas, además, se asentaron en la recopilación de las mismas fuentes indígenas, dándoles un valor especial. A José Antonio Mazzotti, por sus interesantísimas reflexiones sobre la convivencia de la Convención Andina y el mundo occidental, a partir de la riqueza de la obra de Garcilaso de la Vega, que fue un perfecto intérprete cultural y lingüista de la historia incaica, y a Luis Andrade por sus reflexiones tan interesantes sobre las nociones andinas y el desarrollo de la lengua española en el Perú, resaltando él que tenemos muchos territorios bilingües y hasta trilingües en el Perú, y que la apropiación del español fue ardua, ¿no? Desde los comienzos. Nos ha explicado también este tema muy interesante de la transformación mutua por contacto y la variedad del español andino que surge de este encuentro. Finalmente, un agradecimiento especial para ti, Marta, como directora ejecutiva del Observatorio de la Lengua Española, por tu plena disposición para hacer realidad este evento. Y bueno, yo creo que ya hemos finalizado y un agradecimiento a todos los asistentes también. Muchas gracias y les esperamos en el próximo evento del observatorio. Gracias a todos. Adiós. Gracias, Estela.